Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar sobre predicción del rendimiento en el cultivo del tomate, para lo cual me acompaña Selene Solís, Business Development Manager en Way Beyond. Selene, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Olmo, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí, por fin. Por fin se me hizo tener un podcast contigo. Por fin se me hizo tenerte aquí en el podcast, justamente. Por fin, los deseos se cumplen. Exactamente. Oye, pues el tema de hoy está bastante interesante, pero antes de entrar a hablar sobre este tema que acabo de mencionar, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué estudiaste? ¿En qué trabajas actualmente? ¿Por qué trabajas en lo que trabajas? Para que podamos poner en contexto a la audiencia. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Mira, yo estudié agronegocios, licenciado en comercio internacional con especialidad en agronegocios, y yo tuve la fortuna, de que pude estar, una vez que terminé mis estudios, pude estar trabajando en la agroindustria. Trabajé en muchas empresas muy importantes. Empecé trabajando como grain trader en una empresa multinacional. Y después, por azares del destino y para fortuna mía, me invitaron a trabajar en Monsanto, y ahí fue que cambié todo lo de los granos hacia vegetales. Y pues no eran, ahora ya en ese momento, antes ya vendía granos, ahora eran semillas, tecnología en semillas. Y bueno, ahí empecé yo a tener muchísimo más contacto con los agricultores, con los productores, y empecé a ser más sensible a todas las cosas a las que ellos se enfrentan, y me di cuenta que ser agricultor es una cosa, es como muy, ¿cómo te digo? Mucha pasión. Yo veía mucha pasión en ellos porque es algo que les gusta, y siempre están a expensas de lo que pasa en el clima, por ejemplo. No pueden controlar el clima, y entonces, como les puede ir un año muy, muy bien, 5 años les puede ir muy mal, y es toda una suerte de que tiene que gustar. El campo es para la gente que le gusta, y a partir de que tuve ese chance de estar interactuando con ellos, me pude dar cuenta de que ser agricultor es algo muy fatigante. Sí necesitan estar, les necesita gustar, y a mí me encantaría que la gente como nosotros, ¿no?, que somos consumidores, pudiéramos llegar a apreciar más todo el trabajo que hay atrás de tener una fruta, una manzana, un tomate en nuestra mesa, porque nunca no nos damos cuenta de qué tanto trabajo implicó que alguien pudiera llevar ese tomate a mí me hace que me lo pudiera comer, y que supiera rico y que tuviera consistencia. Entonces eso es lo que me encanta. Excelente. ¿Y cómo llegaste a Way Beyond? Pues fíjate que estaban buscando una persona, y todo se conjunta, como bien dicen ahí, cuando estás en el momento correcto, en el lugar correcto, todo se conjunta, y a partir de ahí, de que estuvimos hablando, me invitaron a participar con ellos, y ya en este año cumplo 2 años en Way Beyond. Excelente, qué bueno, ¿eh? Pues vamos a hablar entonces de predicción del rendimiento, un tema que a lo mejor no se escucha todavía en la actualidad, quizá en algunos cultivos específicos. Bueno, ya tú nos dirás el caso del tomate, pero cuéntanos, Elene, ¿qué es la predicción del rendimiento y para qué sirve en el agro? Gracias por la pregunta, Olmo. Y sí, creo que esta es una pregunta muy importante que muchos de tus, pues de los que te siguen, algunos tal vez no sepan qué es, otros tal vez sepan qué es, y digan, es que no me sirve porque no estoy teniendo los resultados que quiero. Mira, la predicción de rendimiento es una herramienta, como dices, muy, muy poderosa para tomar decisiones en las agrícolas, y para basar su programa de producción. Y no solamente para saber cuánta superficie van a sembrar, los insumos que van a consumir o que van a comprar, ni cuánta agua van a necesitar.
los fertilizantes, los agroquímicos, incluso la mano de obra es muy importante poder tenerla y tomarla en cuenta para hacer sus programas de cuánto le van a poder entregar a su cliente, ¿no? A su cliente final. Y si tienen una herramienta que les funcione y que puedan tener una asertividad correcta, si saben que no van a llegar a ese programa, podrían tener un plan B anticipado para tomar para poder anticipar esos riesgos, ¿no? ¿Cómo funciona la herramienta? Lo más común y más popular que hay para correr una herramienta de predicción de cosecha son modelos de aprendizaje matemático que se llaman Machine Learning, y estos modelos utilizan una gran cantidad de datos históricos para poder correr ese programa, esos algoritmos, y son datos como, por ejemplo, rendimiento de cosecha, medio ambiente, fenología. Entonces, todos estos datos históricos, entre otros, por supuesto, todos estos datos históricos se meten a una computadora, y una red de reglas que calcula esta computadora, que se llaman modelos matemáticos, se usan para predecir el futuro con los datos históricos. Sin embargo, lo que hemos visto nosotros es que hay una gran cantidad de desafíos. ¿Por qué? Porque pues no nada más es que usan datos históricos de varios años, los datos también tienen que ser de calidad, porque como nosotros decimos, si los datos son basura, pues lo que vas a obtener al final va a ser basura, ¿no? Entonces necesitan ser datos de calidad y datos de varias temporadas de los ciclos de cultivo para que esos modelos se vayan entrenando y la predicción sea precisa conforme va pasando el tiempo. Entre más datos de calidad, mayor precisión en la predicción vas a obtener. Entonces, básicamente es eso lo que es un modelo de predicción. Hablaste de que se necesita una gran cantidad de datos. ¿Cómo un agricultor o cómo en un invernadero, por ejemplo, se pueden obtener esas grandes cantidades de datos? Sí, lo que nosotros estamos invitando a los productores, a los agricultores que quieren empezar a hacer un trabajo en predicción, a utilizar herramientas de predicción de cosecha, es que si todavía no tienen esos datos almacenados, ya sea en una hoja de Excel o incluso en papel, en bitácoras que ellos les llaman manuales, lo puedan empezar a hacer a través de sensores, por ejemplo, donde empiezan a capturar su clima, sus microclimas, también datos, por ejemplo, de fenología, todas las mediciones de la planta, datos de plagas y enfermedades, datos de irrigación, datos de toda la mano de obra que usan, etcétera. Todos esos datos son importantes para poder empezar a correr modelos de predicción. Y pues mira, ¿qué nosotros vemos y por qué decidimos hacer un trabajo, un documento como el que estamos hablando hoy? La producción de tomate es muy vulnerable a los fenómenos meteorológicos que pues el productor no puede controlar realmente, ¿no? Entonces, el productor puede medir parámetros como clima, riego, desarrollo del cultivo, que es la fenología. Sin embargo, hay otros parámetros que también afectan y que a veces no se miden en los modelos. Son, por ejemplo, días festivos que hay o cierres por pandemia. Incluso los cierres y las vacaciones también afectan en cómo va a qué resultados vas a obtener en tu modelo de predicción, que muchas veces no se toman en cuenta. Entonces, también, por ejemplo, cuándo encalaste, cuándo no encalaste. Y si esos datos no los pones en una bitácora, no los subes a tus datos, también vas a tener un modelo de predicción, digamos, un tanto erróneo. Entonces, son muchos factores los que intervienen para poder tener una precisión más certera, más adecuada a lo que estás buscando. Y en este sentido, al menos lo que yo entiendo es que mientras más datos le metas al sistema, más certera va a ser tu predicción, pero ¿existe un número mínimo de datos o un número mínimo de parámetros con los cuales poder tener una precisión, en este caso, una predicción más o menos certera?
Pues mira, sí, sí hay mínimo de datos, pero lo que nosotros vimos, a pesar de ese mínimo número de datos, es que no nada más los datos históricos son importantes, porque tal vez lo que pasó en unos años anteriores no sea lo mismo que está ocurriendo en porque todo está cambiando, ¿no? Entonces, por eso nosotros decidimos hacer este estudio, porque nos dimos cuenta que no nada más esos datos históricos había que tomarlos en cuenta, sino también datos como el contexto que rodea nuestro cultivo. Nosotros por eso propusimos o estamos proponiendo que un enfoque holístico en la predicción es lo más adecuado y te puede dar una herramienta mucho más poderosa para poder entender qué hacer en caso de que tu predicción vaya hacia un cierto resultado, ¿no? Y en este sentido, Selene, ¿cómo sabe uno que la predicción es más o menos certera o está errónea? O sea, ¿cómo te das cuenta de que va a ocurrir algo que no está haciendo en campo o algo que sí está haciendo en campo? Pues, por ejemplo, mira, nosotros consideramos que lo que obtuvimos en nuestro estudio es que descubrimos que hay patrones más comunes antes de que aparezcan oscilaciones de alto o bajo rendimiento. Hicimos un estudio donde corrimos resultados de 20 ciclos de cultivo de tomate en cultivos protegidos, y ahí nos dio una información muy importante, y déjame platicarte qué es lo que encontramos. En este estudio descubrimos que hay ciertos patrones que son los más comunes, que te pueden dar oscilaciones, ¿no? De bajo o alto rendimiento. Descubrimos que, por ejemplo, la escasa o elevada diferencia de temperatura interior diurna y nocturna, así como la baja temperatura exterior diurna, la baja o alta temperatura exterior nocturna y la luz total baja o elevada, te están afectando en las oscilaciones. Y lo que nos causó cierta intriga y es bastante interesante es que la temperatura exterior nocturna estaba afectando también al rendimiento. Y tú dirás, ¿pero por qué me va a afectar si yo tengo mi cultivo protegido, protegido del medio ambiente, ¿no? Del medio ambiente exterior? Pues es un dato que se necesita considerar. Y no nada más esos datos de temperatura, sino también datos de fenología. Por ejemplo, descubrimos que factores que intervinieron en las oscilaciones de rendimiento altas o bajas, factores de fenología, fueron la altura del racimo, el crecimiento semanal, la longitud de la hoja, la anchura del tallo y el número de hojas. Entonces, son factores que intervinieron también en oscilaciones de alto o bajo rendimiento. Y bueno, si las personas que te siguen quieren obtener más información, tenemos el dato del documento técnico en nuestra página web, si lo quieren visitar. Claro que sí, vamos a poner por aquí el link para que quien esté interesado en esta investigación que ustedes realizaron, pues pueda bajar el documento y revisar todos los datos, ¿va? En este sentido, con lo que nos comentas, Selene, pues cuéntanos cuáles son los principales desafíos que pueden enfrentar los agricultores al tratar de predecir el rendimiento de un cultivo de tomate en ambiente controlado, que pues al final un ambiente controlado te da más margen, ¿no?, para controlar ciertos factores, pero aún así deben de existir retos. ¿Cuáles son estos? Pues mira, sí, los retos, por ejemplo, los productores obviamente están buscando una alta precisión, ¿no? Cuando contratan una herramienta o buscan una herramienta de predicción de rendimiento de su cultivo, pues buscan la más alta precisión, obviamente. En este análisis que hicimos, vuelvo a comentar, analizamos 20 ciclos de cultivo de tomate en cultivos protegidos, y para cada lo que analizamos o como agrupamos las precisiones fue en tres grupos. El nivel más alto
que obtuvo el 90% de precisión, el segundo nivel más alto que obtuvo el 86% de precisión y el nivel más bajo que obtuvo el 83% de precisión. Entonces, utilizando inteligencia artificial, que es todo lo que te platicaba anteriormente, modelos matemáticos, etcétera, se analizaron los datos y corroboramos las sospechas que, en resumen, puede ser algo muy simple, pues eso es lógico, pero con datos te puedes dar cuenta de que realmente hay factores que intervienen que tú no te estás dando cuenta y que está afectando en tu predicción. Entonces, a medida que los eventos de oscilación de rendimiento dentro de un ciclo disminuyen, la precisión y la utilidad de la predicción de rendimiento. A lo que vamos nosotros es que no es que el productor no tenga que dejar de utilizar una herramienta de predicción de cosecha, pero si entienden lo que está típicamente asociado con esas oscilaciones de rendimiento, el mismo productor puede empezar a tomar medidas para reducir el riesgo de que ocurran esas oscilaciones. Otra hipótesis que también obtuvimos de este documento fue que las prácticas de cultivo consistentes reducen las semanas de oscilación de rendimientos. Y con el tiempo los productores, los agricultores también pueden aprender a cómo mitigar esos riesgos de que se produzcan oscilaciones y lo que se traduce en un manejo más coherente de sus cultivos y en datos de mayor calidad. Básicamente, ese es el resumen que les podemos decir, que podemos decir de lo que descubrimos con nuestro documento técnico, más allá de la predicción de cosecha. Entonces, ustedes como Way Beyond, parte de lo que ofrecen a sus clientes es justamente este conocimiento de cuáles son los factores que podrían impactarles más y cuáles son los factores que a lo mejor no son tan relevantes, ¿no? Ya mencionaste el concepto de enfoque holístico. ¿Nos puedes hablar un poco más al respecto? ¿Qué implica utilizar para la predicción del rendimiento un enfoque holístico? Sí, básicamente es no solo tomar en cuenta lo que te decía, lo que se toma generalmente en cuenta, que son fenología, producción, predicción, insumos, irrigación, clima, sino también tomar en cuenta el contexto, un enfoque más general del qué es lo que está afectando al cultivo del tomate y tener eso en cuenta para poder saber cómo podemos obtener una precisión o una predicción con mayor precisión y más confianza. Excelente. Oye, pues está bastante interesante. Aquí vamos a hacer un paréntesis y cuéntanos un poco sobre qué ofrecen en Way Beyond. Entiendo que pues esto que nos estás comentando es parte o una parte de lo que ofrecen a sus clientes, pero me imagino que hay muchas otras cuestiones que también ustedes ofrecen como una solución, ya sea en forma de producto o ya sea en forma de servicio. ¿Cuáles son estas? Sí, mira, nosotros somos una empresa cuyo enfoque es compartir nuestros conocimientos y experiencia con los datos, la inteligencia artificial, usando inteligencia artificial y también la ciencia de las plantas para transformar y ayudar al productor actual a producir de una mejor forma, con el uso de datos y hacer su trabajo más fácil, más sencillo y que puedan estar enfocándose en lo que realmente importa, ¿no? Y para poder darles herramientas, por ejemplo, la pregunta que me hacías de cómo puede un productor empezar a tener empezar a poder hacer un trabajo de predicción, pues se necesitan datos. Y si el productor no tiene forma de empezar a capturar datos, lo puede hacer a través de sensores. Nosotros tenemos un sensor bastante sencillo y pues si nos quieren contactar por medio de los datos que tú les vas a dejar, que nos vas a hacer favor de dejarles, pueden contactarnos y les explicamos de qué tratan nuestros servicios. En este sentido, tú mencionaste también tener un histórico de datos o que el estudio científico que ustedes corrieron trabajaron 20 ciclos completos de cultivo de tomate. Cuando un agricultor no tiene esos datos históricos, ¿cuántos ciclos serían los mínimos de información para poder empezar a hacer predicción? ¿3, 5, 10? ¿Qué opinas? Pues mira, nosotros acabamos de lanzar una herramienta precisamente para esos productores que quieren empezar a hacer
predicción de cosecha, pero no tienen datos, nuestra herramienta se llama Easy Yield, en la cual una vez que empezaron su ciclo de cultivo, a las 8 semanas de estar capturando fenología, plagas, enfermedades y de tener también información de sus microclimas, de clima, de irrigación, la herramienta a esas 8 semanas puede empezarles a dar una predicción de lo que está ocurriendo, lo que le va a ocurrir con su cultivo en un futuro. Obviamente, esta herramienta tiene que seguir alimentándose con datos para que sea más precisa conforme va pasando el tiempo. Una vez que el productor, digamos, al segundo año sigue capturando datos, al tercer año ya puede empezar a tener una herramienta, usar una herramienta más, digamos, más robusta, que es la herramienta de predicción de la producción, la predicción de rendimiento, y entonces con, digamos, un aproximado de 3 años de datos, puede empezar a tener una mayor precisión en su predicción. Ok, en 3 años entonces de datos, y con eso ya puede tener esta mejor predicción en su rendimiento. Cuando estamos hablando de hacer la inversión, ¿cuál es el porcentaje mínimo? Tú hablaste de 3 escalones en su estudio, 83, 86 y 90% de precisión en la predicción. Pero correcto. ¿Cuál sería el porcentaje de predicción mínimo que se tiene que obtener para que la inversión que va a realizar el agricultor pues tenga un retorno justamente sobre la inversión? Pues mira, basados en nuestra experiencia, al inicio, cuando los productores o los clientes se acercaban con nosotros, nos decían, ¿sabes qué? Es que yo quiero tener una precisión del 95, 99%. Realmente la predicción y la precisión que ellos buscan es muy alta. ¿Por qué? Porque tienen programas que cumplir, ¿no? Con sus comercializadores. Sí. Incluso hay algunos que si no van a cumplir con esos programas, pues se ven en aprietos y tienen que salir al mercado de spot a comprar de quien sea, ¿no? Y, sí. Y pierden muchísimo dinero. Entonces, obviamente, entre más alto sea el porcentaje de precisión, para ellos es mejor. Pero lo que nos empezamos a dar cuenta es que si los datos no son ricos, si los datos no nos dan algo, porque si el modelo, o sea, no es que el modelo matemático, el algoritmo esté mal, sino que los datos no les sirven para ayudarle al productor a obtener una precisión que él busca. Entonces, ya más que basarnos en 95, 96, 99% de precisión en la predicción, nos enfocamos en de qué calidad son tus datos, y con base en eso te decimos qué porcentaje arriba de lo que actualmente obtienes pudieras llegar a obtener. Ok, está interesante eso que comentas. Y en este sentido, ya nos hablaste de Machine Learning, ya nos hablaste de inteligencia artificial, que al final, bueno, ya nos hablaste también del tema de datos, podemos hablar de Big Data. O sea, esos 3 conceptos considero yo que para mucha gente en el agro son desconocidos y pueden llegar a dar temor. Sí. ¿Cómo manejan ustedes esta cuestión de que a lo mejor los agricultores dicen, pues no entiendo ni de qué me están hablando, cómo me voy a arriesgar a comprar, ¿no? ¿Cuál es su argumento de venta ahí? No, gracias, Olmo, por esa pregunta, porque fíjate, tú que has estado en este ámbito desde hace mucho y has trabajado y sabes, por ejemplo, exactamente de esos temores de los productores, sobre todo los productores de baja y mediana tecnología, que cuando les hablas precisamente de transformación digital, de sensores, lo primero que piensan es qué caro está y no entiendo nada. Sí. Y qué voy a hacer con eso. Entonces, lo que nosotros buscamos en Way Beyond es poderle ayudar al productor en ese viaje. Nosotros le llamamos viaje de transformación digital, empezarlo a llevar de la mano en qué es lo que necesitas y cómo va a ser tu jornada, ¿no? O sea, vas a empezar primero a capturar datos, después esos datos los vas a empezar a leer y a traducir para que te ayuden a
para ayudarte a manejar mejor tu cultivo. Y después de un tiempo ya vas a poder empezar a usar herramientas digitales como la predicción de cosecha, el Easy Yield. También tenemos otra herramienta que se llama balance de planta. En esa herramienta nosotros le ayudamos al productor visualmente a saber cómo está el estado de su planta, si está más vegetativa o más generativa. Te platico un caso. Hace poquito hablaba yo con un cliente y me decía, es que sabes qué, hay veces que yo necesito esta herramienta de predicción porque hay veces que mi cliente me dice, sabes qué, pues estoy saturado de producto y no te voy a poder recibir. Y yo ya tengo mi programa donde yo sé que le voy a cumplir con lo que había quedado, y entonces pues si mi cliente no me va a poder recibir, entonces yo voy a tener esas pérdidas. Sí. Con una herramienta como la de balance de planta, nosotros y los datos le pueden ayudar al productor precisamente a, si sabe que su cliente no le va a recibir el producto, entonces, ok, yo sé que no le voy a poder surtir como yo ya había prometido, porque el cliente me está quedando mal, entonces voy a tener que hacer un manejo diferente en mi planta para hacerla más vegetativa, retrasarla y que no tenga yo el producto ahí al final, ¿no? Para poder tener menos pérdidas, digamos, en este caso. Entonces, son cosas en las que nosotros le queremos ayudar al productor a entender que los datos son importantes para tomar decisiones con tiempo, decisiones acertadas, y no estar nada más adivinando, porque en lo que yo he visto es que muchos productores siguen trabajando como lo hacían hace mucho tiempo y sí. no se quieren actualizar. Tal vez es por miedo a actualizarse, porque ellos ya saben cómo manejar obviamente su cultivo, ya tienen tiempo, experiencia, pero si empiezan a tenerle confianza a los datos, van a poder hacer su trabajo un poco más sencillo. Oye, me queda la duda en el tema de los datos. Pues todos estos datos que los agricultores necesitan introducir a una plataforma donde se realiza la predicción de cosecha, háblanos un poco más justamente esa plataforma o ese sistema, ¿dónde se meten todos esos datos? Mira, los productores realmente no necesitan meter más datos que, por ejemplo, en esta herramienta de Easy Yield, con los datos de clima, los datos de microclima adentro de su invernadero, más datos de plagas y enfermedades que capturen en una aplicación que nosotros tenemos, los capturan ellos, también datos de fenología, medición, todo lo que implica la medición de la planta, eso se captura digitalmente, y todos esos datos se suben a nuestra nube, y la nube los baja, y la forma en que los visualiza, obviamente los puede visualizar el productor en nuestro software. Ellos pueden hacer empezar a analizar esos datos en gráficas, pero nuestra herramienta los analiza por ellos. Cuando tienen la herramienta de Easy Yield, la herramienta es muy sencilla de visualizar, y ahí van pudiendo ver en gráficas cómo va su rendimiento, dependiendo de la información que ellos capturen. Y vuelvo a lo mismo. Si el productor no captura, digamos, semanalmente datos de fenología, de plagas y enfermedades, y por ejemplo el sensor no estuvo funcionando y el productor no se dio cuenta de que se le fue el internet o se le fue la luz, etcétera, y se dejaron de capturar esos datos, por más que la herramienta y el algoritmo sea muy bueno, si no hay datos, no va a funcionar. Ok. Interesante, qué bueno que comentas este punto. Al final de cuentas pueden tener la mejor tecnología, pero como bien dices, si los datos no están bien o si no hay datos, esto no funciona. Selene, ya para finalizar, esto que nos has comentado y la investigación que realizaron en Way Beyond, que vamos a compartir, se basó en un cultivo de tomate. ¿Esto puede ser extrapolado a otros cultivos? ¿Están ustedes como Way Beyond pensando en llevarlo hacia otros cultivos? ¿Cómo van en este sentido? Sí, mira, ahorita funciona para tomates realmente, porque obviamente esta herramienta, este algoritmo
vuelvo a lo mismo, trabaja con datos históricos y los datos que tenemos actualmente en su mayoría son de tomate. De tomate en cultivo protegido, ahí quiero ser súper específica, porque si luego nos han llegado productores que quieren usar la herramienta, pero ellos tienen campo abierto. Nosotros nos enfocamos exclusivamente en cultivos que estén protegidos, ¿no? Okay. Ya sean mallas, en túneles, en invernaderos de plástico, de vidrio, etcétera. Pero sí queremos ir hacia otros cultivos. Estamos explorando la posibilidad de irnos hacia berries, hacia blueberries, específicamente arándanos, y todo depende de cuál es la necesidad mayor del mercado, es hacia donde nos vamos a proyectar. Entonces, sí, en México pues ha habido muchos, no nada más el tomate es uno de los principales cultivos que producimos y que exportamos, sino también las berries están tomando un gran auge. Entonces, y es a donde nuestros productores, nuestros clientes nos están pidiendo, oye, también yo quiero esto, y es hacia donde vamos. Entonces, dependiendo del mercado, es hacia donde estamos trabajando. Excelente, Selene. Oye, pues muchas gracias por compartirnos esto que están haciendo en Way Beyond. Está, la verdad, bastante interesante, sin duda. Creo que estamos hablando de una tecnología de punta en el agro mexicano y mundial, entonces es interesante entender qué es lo que están haciendo y cómo esto puede beneficiar a la agroindustria. ¿Algún comentario final que quieras compartir con la audiencia? No, pues muchas gracias a ti, Olmo, gracias a los que nos están escuchando, y si les pareció interesante, si les quedaron dudas, porque obviamente les hablé, fue muy poquito de lo que pude hablar aquí por el tiempo. Obviamente el documento está mucho más, más largo, obviamente más aterrizado. Lo hicieron nuestro equipo de doctores en ciencias, tanto ciencias de datos como en ciencia de cultivos. Entonces, pueden tener la confianza de que este documento está basado en información verídica y que la preparó gente que sabe, ¿no? Que está metida en el campo. Si alguien está interesado en contactarlos, ¿cuál sería el mejor medio para hacerlo? Pues mira, si se quieren meter a nuestra página, es www.waybeyond.io y latina O. Ahí nos pueden encontrar. Mi nombre es Selene Solís, Selene con C de casa. Estoy en LinkedIn también, si nos pueden, si nos quieren buscar, si me quieren contactar. Y pues contigo, Olmo, si me haces favor ahí también de pasarme la gente interesada. Claro. Perfecto, Selene. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y disposición para esta conversación. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.